Este ha sido un fin de semana complicado y desde acá, desde este espacio, expresar nuestro profundo sentido de solidaridad con las hermanas y hermanos esmeraldeños. De entrada decirles que, como suele ser costumbre, desde la provincia de Pichincha, la prefectura y esta emisora, se emprenderá ya desde hoy una campaña de solidaridad, así que si usted tiene eh, a su mano ropa, colchones, alimentos no perecibles, enlatados, y quiere hacer una donación, puede acercarse a los bajos del edificio de la prefectura de Pichincha, lo que se conoce como Consejo Provincial, puede acercarse hasta allá, o puede venir acá a la radio y dejar sus donaciones para nuestros hermanos esmeraldeños. Las imágenes que estamos viendo corresponden a lo sucedido durante este fin de semana. Estamos ya, enfrentando lo que será los efectos del fenómeno del Niño. Hay quienes preveían una llegada más tardía, en agosto, pero vemos que ya los efectos están empezando a generar estragos, ¿no? Imágenes realmente dolorosas y críticas de lo que está sucediendo ahora mismo en Esmeraldas, en donde las lluvias provocaron desbordamiento de ríos y estos a su vez que los niveles del agua suban, digamos, prácticamente a tapar los primeros pisos de las viviendas, ¿no? No se había visto una cosa así hace mucho tiempo en el país y en sectores como Esmeraldas. Al menos 8 sectores de lo que hasta ayer se reportaban resultado afectados en la provincia por las fuertes lluvias. Así lo reportaba el ECU 911. Casas inundadas por desbordamientos de ríos y vías afectadas en Atacames, Izúa, sector Alonso de Yescas, Atacames, Tonchihue, sector Abdón Calderón, Atacames, Tonchihue, Macaragua, Cate, Quinindé, Biche, Barrio Unión y Progreso, Muisne en la Curva del Salto, Esmeraldas en la parroquia Carlos Concha, Esmeraldas también en Tabiazo y en Chinca. El comunicado que ha sido publicado en horas de la noche de ayer por la Secretaría de Comunicación del Gobierno dice que se han desplegado atención integral en Esmeraldas. Tras las intensas lluvias registradas en la provincia verde este 3 y 4 de junio, el Gobierno Nacional ha desplegado acciones interinstitucionales para atender a la población y precautelar su vida y bienestar. Personal técnico recorre las zonas para brindar atención inmediata a las familias afectadas. El sector social está activado para atender la emergencia. Clases suspendidas. El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases presenciales en todas las unidades educativas de los cantones Atacames, Esmeraldas y Muisne para este lunes 5 de junio, medida que se adopta para salvaguardar la vida y seguridad de niñas, niños, adolescentes y comunidad educativa. Además, se suspenden clases en las instituciones educativas de San Lorenzo y Quinindé, cuyo acceso está interrumpido o estén afectados por las inundaciones. En atención en salud, el Ministerio de Salud Pública informó que en la provincia están operativos los 6 hospitales básicos, un hospital general y 101 centros de salud. Parcialmente se han afectado por las inundaciones 3 centros de salud y el hospital de Muisne. Sin embargo, mantienen la prestación de servicio. Asimismo, el Ministerio desplegó brigadas médicas hacia sitios de alojamiento temporal, albergues, para brindar atención en salud. Protección Social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social brinda primeros auxilios psicológicos y atención en contención a las familias afectadas. Además, activó 2 puntos de donación en donde la ciudadanía puede entregar alimentos no perecibles, enlatados, agua, colchones, cobijas, botas de caucho, entre otras cosas, ¿no? Estos lugares en donde se está recolectando donaciones
Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social son la Casa de Bolívar entre Rocafuerte y Juan Montalvo, la coordinación zonal del MIES en Ibarra, Casas 13 de Abril y Quito frente a la Policía Judicial. En atención al sector turístico, que ha sido uno de los sectores más golpeados también por, no solo por la situación del invierno, sino por la delincuencia. El Ministerio de Turismo, en conjunto con autoridades y gestores locales, realiza un monitoreo constante del estado de los establecimientos turísticos de la localidad. Al momento no se registran afectaciones en las infraestructuras de los mismos ni en sus usuarios. La línea telefónica 095-988-1928 está activa para recibir reportes del sector turístico y coordinar acciones. Ayer también el ministro de Inclusión Económica y Social, a través de sus redes sociales, informaba que frente a las intensas lluvias que provocaron inundaciones en las últimas horas en varios cantones de la provincia de Esmeraldas, se ha dispuesto al equipo del Ministerio de Inclusión Económica y Social a activar los protocolos de asistencia, ayuda y protección a familias afectadas. Coordinan acciones con el sistema de riesgos y la gobernación de la provincia. El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba que: Esmeraldas querida, estamos trabajando con el sistema de gestión de riesgos descentralizado, la fuerza de tarea conjunta y los municipios y prefectura para darles toda la atención necesaria. La prioridad es salvar sus vidas, protegerlos. Ya hemos rescatado a 500 personas y las tareas continúan. Han sido 12 horas de lluvia sin parar que han provocado el desbordamiento de 6 ríos en Quinindé, Atacames, Esmeraldas y Muisne. Riesgos: MIES, Obras Públicas y Transportes, Salud, Policía y Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, están activadas. El COE provincial hará una evaluación a las 19 horas. A toda la población le pide informarse por canales oficiales. En caso de emergencias, llamar al 911. Eso es lo que decía el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter. Esmeraldeños, varios camiones con ayuda humanitaria van rumbo a Esmeraldas, han salido desde Quito, Riobamba y otras ciudades del país. Llevan vituallas, camas, colchones, toldos, agua, entre otros productos necesarios para atenderles en esta emergencia. El gobierno está activado a través de todas las instituciones. Hoy mantendrán una reunión con el COE provincial para hacer la tercera evaluación de afectaciones y atenciones. Estaré presente con varios ministros y las autoridades locales. Bien, ojalá sea así. Ojalá el presidente de la República junto a los ministros de Estado se hagan presentes hoy y logren atender de la mejor manera esta emergencia por la que está hoy atravesando la provincia verde y Esmeraldas, ¿no? Como les decía hace un momento, una provincia que ha sido golpeada no únicamente por fenómenos naturales como este invierno inclemente que se está presentando, sino también por otro tipo de fenómenos que no han sabido ser controlados por las autoridades, que es, por ejemplo, este flagelo de la inseguridad y la violencia, ¿no? Hace mucho tiempo venimos nosotros conversando con queridos hermanos esmeraldeños como Juanita Francis Bone, como con Ismael Bernal, entre otras personas que viven de cerca, que palpan muy de cerca la situación por la que atraviesa la provincia en materia de inseguridad, y hoy además viene este problema del fenómeno del Niño que ya empieza a generar inconvenientes y problemas en las provincias de la costa, en este caso específicamente Esmeraldas. Insisto una vez más, ojalá los ministros y el propio presidente de la República pues se hagan presentes, estén en la zona del desastre y sepan atender de la mejor manera esta emergencia. Fíjense ustedes lo complejo de esta situación cuando enfrentamos fenómenos de este tipo y no tenemos institucionalmente lo necesario para enfrentar estas adversidades. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de tener un fuerte y sólido sistema de gestión de riesgos. Recordarles a ustedes que durante el gobierno de Lenín Moreno se pretendió eliminar la Secretaría de Riesgos. De hecho,
creo que el intento era suprimirla y volver nuevamente a al modelo que había antes, que todo este tema de riesgos lo concentre Fuerzas Armadas a través de, por ejemplo, defensa civil, una cosa por el estilo, ¿no? Eh, y después, pocos días después de esta decisión totalmente improvisada que había adoptado el gobierno de Lenín Moreno, vino un fuerte sismo en el sector de Cumandá. Y ahí se dieron cuenta de que se necesitaba un servicio de riesgos. Lo dejaron como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, ya no con categoría de ministerio. Había un sistema muy bien organizado para prevenir sobre todo el tema de riesgos. Por lo que estamos haciendo ahora es, una vez que ocurre el desastre, ir y tratar de ver qué se puede hacer para que ya no siga provocando más daños el desastre. Entonces somos absolutamente reactivos, ¿no? Ahora, cuando antes, digamos, lo que había era un sistema que lo que nos ayudaba justamente era a prevenir, y eso se eliminó con el pretexto de la reducción del tamaño del Estado, con el pretexto de la famosa austeridad, de que había que reducir los gastos excesivos públicos y no sé qué. Bueno, que había que eliminemos el Ministerio de Justicia, eliminemos el Ministerio del Interior, eliminemos. Ahí tenemos la crisis de seguridad y violencia, ¿no? Y el descontrol en las cárceles una vez que se eliminó el Ministerio de Justicia, y con eso el ente rector en materia del sistema de rehabilitación social. Y bueno, ¿qué más no nos sirve o qué más no nos es útil, etcétera? Bueno, eliminemos el Sistema Nacional de Riesgos, la Secretaría de Riesgos, y pretendieron eliminarlo, ¿no? Y por eso ahora nos ha pasado lo que nos ha pasado con respecto de, por ejemplo, lo sucedido en Alausí, en donde se venía también alertando de lo que podía suceder, no se hizo nada, y ahora, bueno, hay varias voces desde la ciencia, desde la academia, que vienen alertando que este va a ser un fenómeno del Niño inclemente y que todavía no ha llegado del todo. Lo venían alertando. ¿Qué ha hecho el Estado en general? El Estado, no hablo solamente del gobierno de Lazo, el Estado, ¿qué ha hecho? Las autoridades seccionales que se fueron, que estuvieron 4 años al frente de prefecturas, alcaldías, ¿qué estaban haciendo? ¿En qué estaban trabajando para obras o tareas de mitigación y prevención de desastres? Y bueno, este gobierno también, y el anterior, 6 años que el Ecuador ha perdido tiempo en esta materia, y ojalá más adelante no sigamos padeciendo esta situación justamente por la improvisación o por la falta de acciones que se debieron haber tomado en su momento justamente para prevenir, y no estar ahora tratando de reaccionar cuando ya el fenómeno del Niño, vemos, está generando todos estos inconvenientes, ¿no? Y ojalá también el país no se quede incomunicado, como está pasando en varias provincias y sectores del país, desde mediados de marzo, abril, mayo, junio. No hay conexión entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo y Esmeraldas desde que colapsó el puente sobre el Río Blanco, obra que es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ojalá las obras avancen y se cumple el cronograma. El ministro saliente, Darío Herrera, dijo que al 31 de julio de este año se instalaría ya un puente provisional. Ojalá lo cumplan. Lo mismo pasa en la zona de Azuay, provincia que, y lo hemos conversado aquí también con presidentes de gremios empresariales del Austro, ¿no?, que denuncian que la provincia está quedando aislada porque la red vial estatal está en tan mal estado que está provocando que ya los fletes, los transportes no vayan hacia la provincia, y que también eso sea pretexto para que hayan eventos o casos relacionados con la inseguridad por el mal estado de la vía. Entonces, ojalá también el gobierno se ponga a trabajar para ir reparando los daños que va generando el invierno en la red estatal vial. Pero por ahora lo primero es salvar vidas, ¿no? Hay más o menos, de lo que he visto, unas 12.000 personas afectadas ya por las lluvias en estos cantones de la provincia de Esmeraldas, en Atacames, en Esmeraldas, en Muisne. Al menos 12.000
personas damnificadas que hoy no tienen donde dormir, que tendrán que llegar a un albergue, pasar ahí las noches en condiciones que no son precisamente las mejores. Y bueno, también tenemos que estar ahí nosotros, ¿no? Yo les manifestaba desde Pichincha la invitación y el llamado para que ustedes, si quieren colaborar con agua, con comida no perecible, con enlatados, con cobijas, con colchones, con este tipo de ayudas, pueden hacerlo acercándose a los bajos del edificio del Consejo Provincial o Prefectura de Pichincha, o hasta acá a Radio Pichincha, y entregarlos, que se va a hacer una recolección de donaciones para después trasladarlas hasta la provincia de Esmeraldas. Así que también nos sumamos a esta ola de solidaridad con la provincia verde y con nuestros hermanos esmeraldeños, ahora que están ellos enfrentando esta situación tan compleja. Obviamente, y como nos comentan varios de ustedes, ahora no basta con oraciones, no van a ser suficientes los rezos, que no están de más, pero con eso ahora no vamos a solucionar los problemas. Lo que se necesita son acciones y hechos concretos para tratar de ayudar a los hermanos esmeraldeños, y que gobierno central, gobiernos locales, además de todo el país, se sumen en esta tarea de ayudar a nuestros compatriotas que están enfrentando un problema tan crítico en Esmeraldas en este momento. Muy bien, vamos ahora al tema político. Nos queda poco tiempo para comentar la coyuntura política, porque del viernes acá han pasado muchas cosas, como por ejemplo en materia de inseguridad, que haya una nueva masacre en la isla Trinitaria, ¿no? Al menos 5 personas fallecidas y 7 heridos. Es el resultado de un ataque de la inseguridad ayer en Guayaquil. Esto mientras no tenemos asamblea, y como no tenemos asamblea, el gobierno nos ofrece paz, tranquilidad y alivio, ¿no? Ese es el alivio que muchos defensores de la democracia, entre comillas, destacan de las decisiones del gobierno de los últimos días. ¿Esa es la paz que querían? ¿Esa es la paz que quieren para el Ecuador? ¿En dónde está el plan de seguridad de Paco Moncayo, de Wagner Bravo, del coronel Zapata y de todo el equipo encargado de la seguridad del gobierno nacional? Si siguen reproduciéndose sicariatos, masacres a plena luz del día, en donde mueren incluso policías. ¿Qué tan efectivo y qué tan eficiente es el trabajo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad? No lo sé. Bueno, el presidente Lasso, el viernes anterior, convocó a todo su gabinete, nuevamente, como lo hiciera para el juicio político, como lo hiciera para el informe a la Nación, nuevamente convocó a todo su gabinete para que sean los que le aplaudan su decisión. Escuchemos qué fue lo que dijo el viernes anterior, la parte más importante de la intervención de Guillermo Lasso. Es por eso que hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Bien, antes habló de algunos temas. Primero, obvio, habló de su familia, etcétera. Habló de la institucionalidad. Habló de que hay que hacer un llamado a la unidad entre las fuerzas democráticas, defender al país del totalitarismo y una serie de cosas, dijo Lasso, ¿no? Me llama la atención que el presidente sea el que defienda la institucionalidad de este país, cuando en varias ocasiones es este mismo presidente y su gobierno el que ha hecho todo lo posible, incluidas campañas de desprestigio, para acabar con la imagen de las instituciones. Si no, pensemos en lo que hizo desde lo publicitario el gobierno
para dañar a la Asamblea Nacional, para convertir a la Asamblea Nacional en ese ogro malvado al que había que mandar a su casa, ¿no? Vagos, incompetentes, traidores, bloqueadores, obstructores, de todo les dijeron a los asambleístas, ¿no? De todo, les montaron una campaña millonaria de desprestigio a los legisladores y a la asamblea, les dedicaron hasta preguntas en la consulta popular. Y ahora, claro, tenemos a medios de comunicación, a periodistas y a empresas encuestadoras que están permanentemente tratando de posicionar el relato del gobierno de que la asamblea era la institución con la peor imagen de este país, como que si el gobierno o el propio presidente Lasso tuviese calificaciones muy positivas, que no las tiene, por supuesto, ni el presidente, ni la función electoral, ni la justicia, ni nadie, ninguna institución en este país puede decir que pasa el año, porque todas tienen calificaciones en rojo. Pero quieren posicionar que solo la Asamblea Nacional era la que arrastraba y traía los peores números posibles, y no era así. Tampoco es que la Asamblea estaba gozando de muy buena popularidad, de un muy buen momento, no, porque además venía de ser administrada la primera parte por la señora Zori, aliada del gobierno, cuestionada además por temas de compra pública, una muy mala conducción y administración de la Asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso provocado por el propio gobierno, ¿no? Por el propio gobierno, porque ellos fueron los que le pusieron a la señora Zori como presidenta del Parlamento. Finalmente Lasso le dice al país, después de decretar la muerte cruzada, que no va a ser candidato el próximo 20 de agosto, que no se va a presentar como candidato. Bien, como una pregunta de cajón es, ya ok, Lasso no va a ser candidato, creo, va a presentar candidaturas a la presidencia por un lado, por otro, va a apoyar tal vez alguno de los candidatos que está corriendo ahora mismo por la presidencia de la República. Son dos preguntas que quedan algo sueltas ahí, ¿no? Si creo va a lanzar su propio candidato o si se va a sumar a alguna alianza. Yo les quiero recordar que en la última elección seccional, en el caso específico de Pichincha y Quito, no sé si lo mismo pasó en el resto de provincias y ciudades del país, pero en Pichincha y Quito, los candidatos que eran auspiciados por Creo, es como que si les hubiese dado, no sé si vergüenza o, bueno, no les hacía gracia el hecho de que Creo auspicie su candidatura. Ustedes ni a la señora Coloma, candidata a la alcaldía de Quito, ni a Eduardo del Pozo, les habrán escuchado decir, yo soy el candidato del gobierno, yo soy el candidato o candidata de Creo para la alcaldía y para la prefectura. No, sentían vergüenza y no les hacía gracia decir que eran candidatos de las listas 21. Hablaban de una alianza, que ya ni me acuerdo cuál era, de la cual formaban parte, y que esa alianza era la que estaba auspiciando sus candidaturas. Pero nunca dijeron somos los candidatos del gobierno, somos los candidatos de Creo. Es totalmente comprensible que esa haya sido su postura, porque en serio que ser candidato de Creo el 5 de febrero o ahora termina convirtiéndose en un lastre, en una carga muy pesada, en un ataúd casi. Entonces, por eso la primera pregunta que me surge es, bueno, si Lasso no va, ¿quién va por Creo? ¿Van a poner candidato o se van a sumar alguna alianza? ¿Le hará gracia, pregunto, a Villavicencio tal vez, que es uno de los candidatos más cercanos al gobierno? Lo defendió a Lasso, no sería nada raro, pero pregunto, ¿le hará gracia a Villavicencio ver el logo de Creo en su casillero y que sea Creo, el gobierno de Lasso, quien auspicie y quien empuje también su candidatura? No lo sé. A Otto, a Topic, que es el candidato del PCC, y el PCC fue el partido que lo llevó al poder a Lasso en alianza con Creo, ¿les dará gracia contar con el apoyo de Creo? No lo sé, pero bueno, ahí queda esa duda. Lo otro, el presidente dicta la muerte cruzada y ratifica lo que ha sido parte de su relato, que alguien me lo recordaba en el chat, y es verdad. El presidente dijo que durante estos 2 años no le dejaron gobernar, ¿ya? Que la asamblea le obstruía, que
la asamblea boicoteaba, que la asamblea y la ingobernabilidad, y la asamblea y la asamblea y la asamblea y la asamblea. Entonces la asamblea era la causante de todos los males que había en este país y la que impedía que nuestro presidente pueda gobernar en santa paz del Ecuador. Bueno, ahora ya no tiene asamblea. Entonces quiere decir que el presidente Lasso, durante lo que le resta de aquí hasta mediados de diciembre más o menos, tiene todo el espacio, la cancha del mundo como para convertir al Ecuador en el paraíso con el que ellos soñaban antes de ser gobierno, y no este infierno en el que han convertido al Ecuador y al que nos han sometido a todos nosotros, ¿no? El presidente se quiere mostrar, y así, y de eso hablan sus principales voceros, representantes, de que Lasso se ha convertido en un gran demócrata y de que es un estadista. Bueno, uno puede decirle estadista a quien sea, ¿no? Seguramente los simpatizantes del partido roldosista considerarán que Bucaram era un estadista. La familia del coronel Gutiérrez seguramente dirá que Lucio era un estadista, y así por el estilo. Entonces, que los militantes de Creo y que los simpatizantes del gobierno y de Guillermo Lasso digan que Guillermo Lasso es un estadista, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero de ahí a que los ecuatorianos nos comamos el cuenta de que un presidente que ha mandado a su casa a los 137 legisladores, a quienes ha culpado de que no pudo gobernar, con quienes nunca pudo llegar a un acuerdo para darle gobernabilidad al país, sea un estadista o un verdadero demócrata. Si fuese demócrata, como dice ser Guillermo Lasso y como lo repiten sus simpatizantes, lo que debía haber hecho es, insisto una vez más, postularse como candidato a la reelección. Con la muerte cruzada, el presidente evadió la responsabilidad de enfrentar el juicio político en la Asamblea. ¿Podía decretar la muerte cruzada? Sí. Eso estaba dentro de la Constitución. Ok, perfecto. Pero evadió la responsabilidad de enfrentar el juicio político. Posterior a eso, el presidente, si cree que la razón le asiste, lo más elemental, criterio muy personal, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero lo más elemental, si él cree que tenía la razón y que la razón le asiste, es que tenía que postularse de candidato a la reelección. Y finalmente, ser los ciudadanos en las urnas quienes ratifiquen la sanción a la que podía haber sido sometido el señor Lasso durante el juicio político. Democráticamente. O sea, soy tan demócrata, me voy a someter a una elección popular para que el pueblo sea el que me diga si me tengo que ir o no a la casa. Elección que también se hubiera convertido en una suerte como de plebiscito sancionatorio, ratificatorio del mandato. O sea, si es que Lasso cree que está haciendo las cosas tan bien, como además nos lo dicen todos los días a través de la comunicación estatal, la gente probablemente hubiera votado por él y hasta ganaba en primera vuelta. O por el contrario, si es que como el 85% de los ecuatorianos creen que el país está yendo por un despeñadero, consideran que Lasso no debía nuevamente hacerse cargo del poder, bueno, la sanción estaba en las urnas y no votaban por Lasso. Así de sencillo. Así funciona la democracia. La democracia no es renunciar a mitad del periodo, darme cuenta de que no fui lo suficientemente apto para gobernar e irme a la casa después de haber dejado el país en las condiciones en las que está.